Hola a todas y todos, les damos la bienvenida al regreso de clase a la calle en este formato temporal, el cual adoptamos debido a la emergencia sanitaria y de salud pública ocasionada por el coronavirus. En este video vamos a realizar un análisis y crítica a las medidas promovidas e implementadas por la clase política barretista en el poder para manejar la crisis social y económica causada por el COVID-19 en Ibagué y el departamento del Tolima. También hablaremos sobre las controvertidas prácticas institucionales ejecutadas por el alcalde Andrés Hurtado, el gobernador Ricardo Orozco y demás actores articulados en la red clientelar del barretismo, en el contexto reciente, las cuales están relacionadas con el sobrecosto en las contrataciones públicas como los mercados para la familia vulnerables de la ciudad. O el proceso de licitación para la construcción y adecuación de las obras del Coliseo Mayor en el Parque Deportivo por un valor de 43.917 millones de pesos, el cual el Gobierno Nacional suspendió por irregularidades en los criterios de transparencia y selección objetiva, o la cesión de la autonomía de la Universidad del Tolima que adelanta el rector de la universidad, Omar Mejía, al proponer que las obras del nuevo bloque de las aulas inteligentes del campus sean gestionadas, contratadas y vigiladas por la Gobernación del Tolima. En esta ocasión, para abordar esta temática, nos acompañan 4 ponentes: Juan Diego Angarita, Juan Guillermo Hernández, que es profesor de la Universidad del Tolima, David Marín y Nicolás Álvarez. Entonces, buenas tardes, profesor Juan Guillermo. Muchas gracias por aceptar la invitación a este video. Profe, por favor, ¿nos puede realizar un panorama muy sucinto de lo que está pasando en la Universidad del Tolima en relación al rector y al clan Barreto? Bueno, mire, lo primero que habría que explicar ahí un poco para tratar de avanzar en lo que está ocurriendo y de tratar de entender lo que está ocurriendo no solo en la Universidad del Tolima, sino en general en muchas instituciones del departamento, en muchas entidades, muchas instancias de poder regional, tiene que ver precisamente con el ascenso de un grupo de poder dominante en el departamento del Tolima de un tiempo para acá, la consolidación de un proyecto político que pues está regido, está, digamos, a la vanguardia de tal vez su cabeza más visible, Óscar Barreto, el exgobernador del departamento del Tolima, quien fuese gobernador también un par de años atrás y que se ha caracterizado precisamente por desempeñar una serie de mandatos y de gobiernos que han estado empañados por todo tipo de escándalos de, al parecer, ¿cierto?, hechos de corrupción durante sus administraciones. Y esto parece que hubiese tenido dos momentos y asistiéramos entonces a un segundo momento que es el momento culmen, el momento en el que efectivamente se lleva a concretar de manera casi que perfecta en las dinámicas electorales y políticas del departamento, pues el ascenso de este sector, de este grupo de poder local y regional. Entonces, en ese contexto, al ser la universidad pública una de las mayores instancias, ¿cierto?, de presencia, de control político-administrativo dentro del departamento, que no ha podido desligarse la universidad de la influencia de actores políticos a nivel regional, pues se ve impactada. Y lo que estamos asistiendo es a esa, digamos, a esa manguala entre ese poder, ¿cierto?, regional, político, encabezado por, repito, Óscar Barreto, y lo que sería la actual administración de la Universidad del Tolima. Ello, digamos, tiene unas particularidades. Entendemos un poco el esfuerzo que la universidad ha venido desarrollando para tratar de afrontar esta crisis durante el 2020, pero también tenemos que ver esto en un contexto de una reelección de un rector, ¿cierto?, de un proceso también bastante torpedeado, de un proceso bastante cuestionado. En un primer momento se alegó la legitimidad de la elección del actual rector Omar Mejía en la Universidad del Tolima, hubo que acudir a las instancias judiciales, repitiendo un poco el modelo, ¿cierto?, que ha caracterizado al barretismo en el ejercicio de su actividad, ¿cierto?, de su administración. Entonces, se pasa un buen tiempo en la universidad en las mismas lógicas en las que estuvo un buen tiempo la gobernación. ¿Y cuáles son? La defensa en los estrados judiciales de la legitimidad, ¿cierto?, de quien está al frente de hecho.
Eso, repito, durante casi que la primera rectoría de Omar Mejía. Luego viene un proceso de reelección y allí prácticamente que las aguas se calman y empieza pues ya a tratar de ejecutar en efecto su proyecto de universidad. Sin lugar a dudas, esto, digamos, coincide, este intento de consolidar su proyecto de universidad coincide con repito, el ascenso en octubre del año pasado del proyecto político barretista, ¿cierto?, en el departamento del Tolima, y con ello casi que arman la figura completa y logran para sí quedarse entonces con instituciones muy importantes en el departamento, dentro de las cuales estaría la Universidad del Tolima. Entonces, uno ve que esto es un proceso trazado a largo plazo, un proceso que no, digamos, no tiene una visión cortoplacista, sino que por el contrario busca perdurar en el tiempo. Van 2 rectorías de Omar Mejía, y eso, digamos, coincide entonces, repito, con el proceso de consolidación del barretismo. Hoy tenemos unos enormes riesgos precisamente de la intromisión de esas fuerzas externas politiqueras a la Universidad del Tolima y que por momentos permiten encender las alarmas sobre lo que sería la pérdida de autonomía en el claustro universitario de manera muy puntual. Con lo que advertimos en su momento fueron las movilizaciones del año 2019 del estudiantado, que lograron reclamar para la universidad pública importantes presupuestos, pero que el gobierno nacional, de una manera muy ágil, también tratando de adaptar esa respuesta del estudiantado a unas dinámicas electorales que se vivían en el país, pues condicionó el apoyo para la educación superior a acudir a unas bolsas que se encuentran distribuidas, sobre todo la bolsa de ciencia y tecnología, dentro de los recursos de regalías en el país. A esos recursos la universidad no podía asistir de manera directa, no podía acudir de manera directa. Eso lo advertimos, se lo dijimos al estudiantado. Sin embargo, pues fue la salida que presentó el gobierno porque no disponía de mayores recursos. En ese momento, pues nosotros lo que dijimos fue esto fue un cheque en blanco para las próximas gobernaciones, porque van a ser a través de ellos el vehículo por medio del cual la universidad tendría que acudir a tratar de jalonar unos recursos de este billón de pesos que anunciara en su momento el gobierno nacional para las universidades públicas. Pues bien, hoy vemos cómo entonces ese vehículo lo comanda el barretismo, se monta en ese bus la universidad y prácticamente pues el que maneja es el que finalmente lo lleva a algún destino. Por eso vemos como la universidad en asocio, ¿cierto?, con ya la nueva administración, ya vaticinaba el año pasado, tenía absolutamente claro quién iba a ser el nuevo gobernador a partir del mes de enero en el departamento del Tolima, por eso presentan el proyecto y oh sorpresa que ante la primera reunión de esa instancia de decisión llamada el OCAT Suroriente, ¿sí? Pues viene a efectuar una serie de modificaciones que en el pliego inicial pues no estaban acordadas, en el proyecto inicial no estaban establecidas, que es que la universidad ejecutaría cerca de 5.000, 6.000 millones de pesos, que equivale el proyecto de la construcción de unas aulas de sistemas. Entonces allí lo que vemos es cómo ahora se cambia el ejecutor, se le deja ese cheque en blanco a la universidad, a la gobernación, perdón, para que sea esta, ya sabemos a través de cuáles fuerzas políticas ejecute entonces esa obra al interior de la universidad, desconociendo muchos procesos interesantes que la universidad había tenido, también seguramente muy cuestionados, pero prácticamente que eso es reconocer por parte de la rectoría que la universidad se vio involucrada en el retraso pues del hospital de veterinaria, se vio involucrado también en el retraso de las horas de la cancha de fútbol, es decir, de manera tácita, por hacer un favor, la Universidad del Tolima está reconociendo que en efecto no tiene la capacidad suficiente para ejecutar, porque es un remedio pues de corrupción seguramente, pero si por el contrario se hubiera quedado para sí con la ejecución de esa obra y la hubiera desarrollado a cabalidad, pues hubiera podido despejar cualquier manto de duda con respecto a esas otras obras que le costaron muchos escándalos también y que significaron durante un muy buen tiempo haberlas llamado como elefantes blancos. Entonces, creo que esa injerencia, esa falta de sintonía, ¿cierto?, por parte de la universidad con la realidad que vive el estudiantado, con la necesidad que tiene la academia de mantenerse al margen de todas esas discusiones políticas, se está desvaneciendo, empieza a desdibujarse y claramente empieza a haber una injerencia muy fuerte de estos sectores politiqueros del departamento en las decisiones o en el curso normal de la universidad. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? Hola Karen, muy bien, ¿y tú? Bueno, Nicolás es estudiante de Economía de la Universidad Nacional en sede de Medellín y nos va a explicar qué impactos económicos ha tenido el coronavirus a nivel de Ibagué. Entonces, ¿puedes comenzar, Nicolás? Bueno, en primer lugar, obviamente hay que hacer un contexto a nivel nacional muy rápidamente. Según los datos del DANE, que básicamente todos los pronósticos se han cumplido.
la tasa de desempleo a nivel nacional se ha situado en el 19%. La pobreza monetaria, o sea, que se mide en términos de dinero de las personas, ha aumentado, como el nivel de pobreza multidimensional, que mide otras variables como educación, salud, también han disminuido. Por otro lado, según pronósticos de la Universidad de los Andes, si no se hacen medidas proactivas y fuertes para frenar todo esto, podríamos llegar a devolvernos niveles de pobreza de 20 años atrás. Muy importante que tanto a nivel nacional como a nivel local se hagan esfuerzos sustantivos y muy gruesos para parar estos efectos negativos. Ya en concreto, hablando un poco de lo que es el mercado laboral ibaguereño, del empleo en Ibagué, quiero resaltar tres cosas principalmente. La primera es que Ibagué ha sido históricamente una de las ciudades con mayor desempleo en el país, ocupando el tercer y actualmente el segundo puesto. Por otro lado, podemos ver que el 98% de las empresas son microempresas y pequeñas empresas. O sea, son empresas que tienen menos de 10 personas y constituyen la gran parte de las empresas de la ciudad, lo cual me parece muy importante. Quiero decir dos cosas principalmente. Es que primero, según datos del DANE, en Ibagué se han perdido aproximadamente desde un año atrás hasta aquí, aproximadamente 50.000 empleos. Y suponiendo que un empleo le da la comida, la salud a una familia de 4 personas, estaríamos hablando de que aproximadamente 200.000 personas en Ibagué ahorita están en una situación de vulnerabilidad en todo sentido, económico, social, hasta psicológico muy grave. Por lo tanto, me parece que, pues, dado estos datos que saca el DANE, es muy importante que la alcaldía haga esfuerzos sustantivos para, para frenar esto, dado estas características especiales que tiene, pues, la ciudad de Ibagué en este sentido. Pero ya en concreto, ¿qué medidas hemos visto que la alcaldía ha hecho? Podemos ver que básicamente la alcaldía se ha limitado a hacer medidas muy paliativas, básicamente entregar mercados, las cuales han sido muy fuertemente cuestionadas, donde han sido totalmente sesgadas y no han cumplido con las necesidades básicas de los ciudadanos. Pero, ¿qué ha hecho por las empresas? ¿Qué ha hecho por los trabajadores? Prácticamente nada. Y lo peor no es eso, lo peor no es que no haya hecho, lo peor es que no va a hacer. ¿Y por qué digo que no va a hacer? No me baso en voluntades políticas ni nada, simplemente se revela su intención de no hacer nada en su plan de desarrollo, donde según varios concejales no se incluye el coronavirus como una parte importante de la elaboración del mismo. Entonces, si usted en un plan de desarrollo donde pone la visión de la ciudad, de cómo va a ser la ciudad en 4 años, y no pone el coronavirus como un factor importante que va a determinar muchas cosas, desde el nivel de tributación, desde el nivel de empleo, desde el nivel del turismo, desde el nivel de todo, entonces usted está haciendo pronósticos y una visión de la ciudad totalmente desconfigurada con la realidad. Y no basta con decir que, como dijo cierta concejal, que es que vamos a hacer cambios durante la marcha, no. De lo que se trata es de que prevengamos los incendios, no que seamos bomberos y que a cada problema tratemos de buscar solución, no. Lo ideal es que la alcaldía debería de pronosticar, y es que no necesita usted una bola de cristal, no, ya hay cosas que van a pasar, ya lo han pronosticado muchos académicos, muchos investigadores. Entonces la alcaldía debería regirse por un criterio académico, incluir esas expectativas, esos pronósticos, esas proyecciones en su plan de desarrollo y asimismo actuar para que todos estos efectos negativos no le peguen tan duro a la ciudadanía. El plan de desarrollo no está configurado para lo que se viene el coronavirus en temas de desempleo y en temas económicos. Simplemente es un plan que hubieran hecho hace 3 meses, 4 meses, donde no había coronavirus. Es algo que no le hicieron mayores modificaciones. Entonces, realmente las perspectivas de lo que será el futuro en Ibagué en temas de economía será bastante desolador.
Muy buenas tardes, David Marín. David Marín es estudiante de Administración en Salud y líder social de la Comuna 7. Primero, pues para comenzar es preguntarle acerca de el panorama barrial en esta crisis actual generada por el coronavirus en los barrios. Buenas tardes, gracias por la invitación. Primero que todo, pues siendo líder de la Comunidad número 7, recorrido gran parte de la ciudad de Ibagué y corregimientos de la ciudad, ¿sí? Gracias a mi trabajo en temas de salud, ¿sí? Pues he evidenciado que los sectores vulnerables del municipio siguen siendo vulnerables, ¿sí? Y falta que la administración de verdad se meta la mano y colabore con esos sectores, ¿sí? Los sectores tuvieron que hacer protestas para poder que tuvieran una solución a temas de vulnerabilidad en mercados, en ayuda de servicios públicos, ¿sí? Y el tema del COVID no da espera. Por ejemplo, en la comuna número 9 ya van más de 24 casos, casi todos se producen en la comuna número 9, ¿sí? O en la comuna número 1, ¿sí? Ya, por ejemplo, tenemos un caso de COVID en San Juan de la China, que es un sector rural, ¿sí? La cual se contagió en la carrera número 14, o sea, en el centro de Ibagué se contagió la persona, ¿sí? Y la persona no se dio cuenta hasta que no presentó ciertos síntomas. Entonces, como podemos observar, la administración y el gobierno nacional ha olvidado ciertos sectores, ¿sí? Por ejemplo, yo he pedido mucho por barrios vulnerables de mi sector, barrio Modelia, barrio Nazaret, ¿sí? Porque están muy olvidados y son personas que viven del día a día, son independientes. Y si seguimos olvidándolos, esto va a ser un problema social mayor. Más si la administración sigue olvidando a estos sectores, vamos a seguir avanzando en temas de COVID, enfermedad, ¿sí? La salud tiene que ser preventiva, no llegar después de que ya pasó, ¿sí? Debemos educar a una ciudadanía, hacer cátedras educativas sobre la enfermedad, sobre cómo prevenir, sobre cómo ayudar, ¿sí? No llegar después de que ya hay problema, entonces lleguemos, encerrémoslos a todos y listo. La solución es esa, no. Tenemos que convivir con el COVID, se está catalogando como una enfermedad endémica, ¿sí? Es algo que tenemos que vivir día a día como una gripa, ¿sí? Entonces tenemos que enseñar a la gente con cátedras educativas, con el sistema de transporte, con el convivir día a día, con una sociedad fluctuante y que evolucione a medida de la enfermedad, que se adapte a la enfermedad. Necesitamos que la administración se meta la mano en el corazón y ayude a estos sectores, ¿sí? Los fortalezca, los eduque, los enseñe a vivir con la enfermedad, porque no podemos seguir escondiéndonos detrás de la puerta que no podemos salir nunca porque, o con el pico y se va nomás, no. Tenemos que avanzar, si no la ciudad se va a quedar atrasada y en el atraso no podemos seguir quedando. Que los jóvenes no se tienen en cuenta ni en las ideas, ni en las iniciativas sociales, ni como líderes, ni nada. O sea, el gobierno sigue con los mismos argumentos de que nomás los adultos, las personas que tienen 50 años pueden gobernar, pueden enseñar, no los jóvenes. Y los jóvenes tenemos buenas ideas, buenas iniciativas sociales para ayudar a la gente vulnerable y los sectores vulnerables del país. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema mucho más complejo y mucho más clave alrededor de la administración del Clan Barreto en el municipio de Ibagué y en el departamento del Tolima. Para ello nos acompaña Juan Diego Angarita. Él es politólogo de la Universidad de Dafit con especialización en comunicación política. Buenas tardes, Juan Diego. Por favor, háblenos sobre todas esas situaciones complejas y de cuestionamientos que han acompañado la administración del actual alcalde de Ibagué y del actual gobernador del Tolima. Bueno, como les decía, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta para este espacio. Venimos pues haciendo, como ya los que conocen el colectivo, venimos haciendo una pedagogía pues bien interesante sobre diferentes temas de la realidad internacional, nacional, departamental y local. Y pues en esta ocasión estamos llamados a hablar sobre precisamente el manejo que se le viene dando por parte de los gobiernos municipal y departamental al tema de la pandemia. Desde que inició el gobierno de Andrés Hurtado, pues inició con muchas sombras. Recordemos primero quién es Andrés Hurtado. Andrés Hurtado estuvo en detención domiciliaria en el año 2017 por el escándalo de los piques ilegales. ¿En qué consistió este escándalo? Que presuntamente él, cuando fue director gerente del aeropuerto Perales, prestó la pista de aterrizaje nada menos y nada más que para piques deportivos. Allí estuvo también arrestado por ese tema. El proceso sigue vigente todavía en la fiscalía, con 2 jueces que han sido amenazados por el mismo. Esto no me lo estoy inventando yo, está documentado, pues pueden verificar las fuentes periodísticas que así lo han demostrado.
y plagado de irregularidades. Entonces, con ese proceso vigente, se posesiona Andrés Hurtado, además con múltiples denuncias en la Fiscalía también por la forma en cómo llegó a ocupar ese cargo de alcalde municipal. Recordemos que 4 de los candidatos que estuvieron en la contienda con él hicieron denuncias ante la Fiscalía por compra de votos a 50.000 pesos, hizo la denuncia el candidato en su momento, Hugo Zárrate. Otros candidatos también se refirieron a la manera en que estaban entregando dádivas como mercados, como almuerzos, como puestos públicos a cambio de que las personas pues votaran por Andrés Hurtado. Se habló incluso de dineros de la mafia en determinada campaña. Esto no me consta a mí, hay que decirlo, pero en la Fiscalía están esas denuncias correspondientes. Entonces, ese fue el panorama con el que se posesiona Andrés Hurtado como alcalde. Ahora vamos hacia la gobernación. ¿Con qué panorama se posesiona el 1 de enero de 2020 Ricardo Orozco? Siendo, digamos, el candidato elegido de Óscar Barreto, venía de ser secretario del Interior del departamento, había sido también diputado y tenía una sombra gigantesca también por haber estado en prisión, por haber estado condenado por un intento de homicidio. Por un tema jurídico, él sale de la cárcel, pero muchos juristas sostenían también que él no debió haber podido aspirar a la gobernación del Tolima por haber estado condenado. Ya cuestión de los abogados que definieron ese tema, pero también llegó con esa sombra, y ambos llegaron con la sombra también de Óscar Barreto, que es un mandatario con 8 procesos vigentes en la Fiscalía, que ninguno ha fallado en su contra, curiosamente, y que la Procuraduría lo absolvió también por un tema que también presuntamente tiene que ver con una clase de favores políticos con Saúl Cruz, que también fue congresista, y unas fichas en la Procuraduría. Y entonces nunca ha estado inhabilitado Óscar Barreto, pero sus procesos en Procuraduría y en Fiscalía, muchos de ellos siguen vigentes. En ese panorama entonces se posesionan Ricardo Orozco y Andrés Hurtado. Inician, digamos, cada uno sus mandatos. Andrés Hurtado inicia con un gabinete con muchas de las personas que hicieron parte del gabinete de Luis H. Rodríguez. Recordemos que está Óscar Berbeo como asesor de Andrés Hurtado. ¿Quién es Óscar Berbeo? Una de las personas implicadas en el robo de los Juegos Nacionales con el conocido Chatarrero, que fue un subcontratista para las obras de los Juegos Nacionales en su etapa de los diseños. Está como asesor. En alcaldía y gobernación están también diferentes cuotas políticas de concejales que en su momento fueron sancionados por la Procuraduría. En fin, todo un entramar que hacía pensar en ese momento que había vuelto al poder en la ciudad y en el departamento lo que se conoce como los trillizos, que eran Luis H. Rodríguez, Jorge Tulio Rodríguez y Jesús María Botero, esos 3 exalcaldes liberales. Bueno, en su momento fueron liberales, después algunos cambiaron de partido, pero con ese modus operandi. E incluso ya iniciando desde el inicio de la administración Hurtado, empiezan entonces los escándalos. ¿Qué fue la primera irregularidad? La licitación del Coliseo Mayor, un Coliseo Mayor que gestionó el alcalde anterior, el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo, con el gobierno nacional, un convenio que se dejó firmado, y la primera cosa que hacen es hacer una falsa inauguración. ¿Qué hicieron? Pusieron la primera piedra de una obra cuya piedra ya habían puesto porque ya se había firmado, no habían abierto la licitación, y montaron todo un espectáculo como si ellos estuvieran gestionando la obra. Esa obra fue a iniciar y con muchas irregularidades, con muchas sombras, tuvo que suspenderla la Procuraduría, presuntamente porque estaba lo que se llama contrato sastre o contrato chaleco, hecho a la medida de un solo proponente, con unas características muy similares a las de las obras de los Juegos Nacionales, con un proponente, un ingeniero pequeño del Putumayo, de Mocoa, con su sede en Mocoa, asociada con una firma española. Recordemos que así pasó con la firma TIPSA en los estudios y diseños de los Juegos Nacionales. La Procuraduría suspende entonces esa licitación, ordena suspenderla, responde Andrés Hurtado, dice él que agradece a la Procuraduría por suspenderlo, que él fue quien solicitó eso. Cuando ese proceso ya estaba adelante, termina eso con la salida de la gerente del INDRI, iban a nombrar otro gerente y no cumplió con las características para el cargo, y asumió entonces Carlos Portela como gerente encargado del INDRI, siendo secretario de gobierno. Cabe decir que fue uno de los concejales también que estuvo suspendido por la Procuraduría, y cabe decir que fue uno de los concejales que estuvo también
aliado del gobierno de Luis H., y que estuvo vinculado al escándalo de las fotomultas, es hoy secretario de gobierno y asumió también el INDRI. Eso por el lado del tema de la licitación del INDRI. Paralelamente, la licitación del contrato de emergencias del IVAL, una cosa similar. Irregularidades denuncian otros proponentes, estaba presuntamente ajustada y la Procuraduría vuelve y juega, ordena suspenderle la licitación a Andrés Hurtado. Por el lado de la gobernación que vemos, un contrato por 1.020 millones que se hizo de manera directa para publicidad en los tiempos de ahora del coronavirus. El primer cuestionamiento no fue jurídico, sino ético, es decir, gastarse 1.020 millones para que los medios publiciten el coronavirus, cuando es un deber casi que moral que los medios hablen sobre el coronavirus y sobre las estrategias de prevención. Entonces, destinar 1.020 millones para eso. Empezaron los entes de control a investigar a Ricardo Orozco por ese contrato y hallaron que unos posibles sobrecostos por cerca de 440 millones de pesos en ese contrato. Y la Procuraduría entonces ordena suspender el mismo contrato. Ese contrato está en este momento suspendido por orden de la Procuraduría, y a su vez 11 funcionarios investigados y suspendida del cargo la secretaria de Salud del departamento, Alexandra Márquez, por 3 meses. Eso en investigaciones en curso, por ejemplo, de quién es la bodega para la cual se traslada la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Ibagué. Es otra pregunta que se están haciendo ahora muchos cibernautas, y vemos que ha habido una constante denuncia por parte de las redes sociales, y hace 8 días incluso compartíamos nosotros desde el colectivo Clase a la Calle un mensaje de parte de los medios alternativos sobre muchas presiones que vienen recibiendo de parte del alcalde, del gobernador y el exgobernador, presiones mediáticas, y algunos de ellos ya con amenazas incluso de muerte en su contra por difundir y por denunciar la realidad. Que otro de los hechos que no son precisamente corrupción, pero sí son cuestionables éticamente, es en plena pandemia, en pleno coronavirus, empiezan a contratar los que se denominaron por redes sociales los superasesores. Entonces hay un señor que se llama Edwin Castro, por ejemplo, que tiene contrato en la alcaldía, en la gobernación y en Cortolima. Ese señor gana más que un congresista mensualmente, está ganando cerca de 30 millones. Pueden ustedes y las personas que nos van a ver, pueden mirarlo, buscar en el SECOP para que vean que no, eso no es un invento de Juan Diego Angarita. Entonces está Edwin Castro, está Dora Montaña, la ex jefe de la oficina jurídica del gobernador, con millonario contrato también. Más de 10 millones se ganan entre esas personas. Y hay un grupillo de asesores, entre los cuales tienen también contratos millonarios que no son ilegales, pero que sí se cuestiona uno cuando el pueblo tiene hambre, cuando el pueblo está sufriendo y cuando las únicas ayudas que se ha recibido por parte de la población son esos 52.000 mercados que no se han entregado todos, que se entregaron solo a 17.000 familias, y ve uno por otro lado cómo despilfarran el dinero. Es prácticamente lo que han expuesto varios investigadores en el país, como el profesor Francisco Gutiérrez Sanín o la investigadora María Emma Wills de la Universidad de los Andes, en la cual proponen una investigación y un estudio de la política colombiana en donde ésta se configura a partir de la construcción de redes clientelares para hacerse con el poder político y los cargos de gobierno territorial y así tener el manejo de las instituciones públicas. Un elemento importante que yo creo que habría que añadir y darle todos los créditos. Las investigaciones de Sanín de Gutiérrez Sanín son muy importantes, de Wills también son importantes, pero el pionero en el estudio de lo que se conoce como la captura del Estado y la reconfiguración cooptada del Estado es el profesor Luis Jorge Garay, quien hace ya un par de años, por allá por el año 2007, 2008 más o menos, empezar ya a escribir sobre la reconfiguración cooptada del Estado. ¿Y qué quiere decir la cooptación del Estado? La cooptación del Estado es precisamente el acaparamiento, el cercamiento que le hacen actores legales e ilegales para sus propios intereses y poner al servicio de sus intereses precisamente todo el andamiaje estatal. Entonces, desde ahí Luis Jorge Garay trataba de entender cómo fue el paramilitarismo el que intentó una reconfiguración a partir de la cooptación del Estado. Nada distinto a lo que hacen hoy los clanes políticos. Lo que pasa es que el paramilitarismo pues era una fuerza al margen de la ley, pero como bien lo explicaba en su momento, la cooptación del Estado tiene esos dos niveles, legales e ilegales. Incluso los mismos
los mismos carteles de la contratación que tanto hemos conocido, el de la hemofilia, el del síndrome de Down, el del SIDA, todo ese tipo de carteles que han operado en el país, pues son una forma de capturar el Estado para beneficio propio. Y seguramente detrás de todos estos carteles, pues operan entonces estos clanes políticos que no son otras que unos grupos de poder, muchas veces ligados por unos vínculos familiares, ¿cierto? Otros por unos vínculos económicos que se enmarcan dentro del escenario político y logran reproducirse de manera permanente en esas instancias de poder precisamente para poder alimentarse, ¿cierto? De lo público y poder entonces ejercer un control absoluto territorial, político, económico, ¿cierto? Dentro de un determinado territorio. Y estos clanes políticos tienen un doble nivel porque tienen un conmutualismo, ¿cierto? Necesario para la supervivencia con unos clanes a nivel nacional, unas élites nacionales. Entonces aquí hay unas élites regionales que son las que conocemos como estos clanes políticos, como los Char, ¿cierto? Como lo pueden ser los Barreto en el Tolima, como lo puede ser el clan de los Villalba en el Huila, como pueden ser una serie de clanes, ¿cierto? Que existen en nuestro territorio y que los Villamizar en Santander y que pues empiezan a reproducirse de manera regional, pero que son el soporte para que clanes del nivel nacional, entonces el uribismo, el vargasierismo, ¿cierto? Élites políticas de una mayor envergadura, pues se cimienten sobre ellos y existe entonces ahí un conmutualismo que les permita la supervivencia y la garantía de seguir reproduciéndose, pues para sus intereses, ¿cierto? Dentro del Estado. Entonces esas son unas características importantes como para tratar de entender qué es eso de clanes políticos. Los clanes políticos son precisamente ese grupo, esos grupos de poder que tienen esas afinidades políticas, económicas y de poder regional, ¿cierto? Muchas veces entrelazadas pues por unos vínculos familiares de una manera muy clara como lo es el barretismo, en donde ya vemos cómo los sobrinos, los primos intentan ser candidatos, distraen al elector, arman alianzas, ¿cierto? Después los nombran en los cargos, pero toda la repartija burocrática finalmente queda entre ellos, generando todas estas dinámicas que ya conocemos en el departamento. Es predecible la estrategia desgastada, burda, obsoleta y mediocre que utiliza el exgobernador Óscar Barreto y los integrantes de su clan para defender su gestión clientelar de las instituciones del gobierno de la ciudad y el departamento. Esta estrategia consiste en la estigmatización y el señalamiento de los sectores críticos de su gestión y prácticas mediante los calificativos de delincuentes o promotores de nuevas formas de lucha para inducir que la crítica o denuncia del clientelismo y la corrupción es terrorismo. Realmente, esa estrategia no es desgastante en términos cognitivos y no hay que construir argumentos bajo procesos de pensamiento complejo para señalar y estigmatizar. En última, se trata de un obsoleto y desgastado macartismo para señalar a sectores opositores y críticos. De esta manera, la denuncia y la crítica no se reconocen, se descalifican y son perseguidas con toda la fuerza gubernamental como en cualquier régimen autoritario, aun cuando todas ellas son válidas y necesarias para los regímenes políticos que se presumen democráticos como el colombiano. Pero por el contrario, la realidad es otra. Asistimos a un escenario gubernamental construido a partir del clientelismo, la corrupción y las irregularidades en donde únicamente encuentran la expresión de la transacción de intereses particulares, privados, corporativos y corruptos, que se arrogan el derecho a poseer la verdad solo porque los medios de comunicación consolidados y tradicionales presentan noticias favorables al barretismo, cuando en realidad se trata del establecimiento de relaciones comerciales de comunicación para hacer una buena imagen. Más se trata de la consolidación de formas de poder clientelar que son capaces de utilizar la fuerza estatal a escala municipal y departamental para perseguir, calificar y poner en riesgo a las voces críticas que denuncian. En este sentido, asistimos a las viejas formas de poder por medio de las cuales se ha construido el Estado colombiano. Estas son el clientelismo y la exclusión de todo aquel que no se afilie a la red de transacción clientelar o piense diferente. Esto en últimas es más parecido al autoritarismo que a una democracia. Y la realidad es que solo tiene cabida en el orden institucional, los intereses clientelares, privados y corporativos. Realizamos este video con el propósito de retomar el proceso que iniciamos el año pasado en los barrios y las calles de Ibagué, un grupo de estudiantes, profesores, trabajadores y jóvenes para llevar las discusiones políticas a la ciudadanía, intercambiar ideas, opiniones y dar a conocer los motivos por los cuales la gente en las calles se está indignando. Esta vez intentamos retomar mediante el formato en casa digital. Pensamos que esto no es permanente y podremos regresar a marchar, a tomarnos las calles, peleando y luchando contra todo aquello que se fue empezando, pero que en realidad es el gran
políticos corruptos arreglan los bigotes, muestran las garras, se robaron los lingotes. Debieran estar todos tras barrotes, pero no es la realidad como la tele y sus reportes. Digan la verdad, basta de montajes. Digan la verdad, la calle reclama. Un profesor en cana, abusadores durmiendo en su cama. Hoy nadie se calla, la calle reclama. Todos pa' afuera apenas suena la alarma. Marmo del libro, me libro de armas. ¿Cuántos heridos de bala van y nadie hace nada? Pero se pueden gastar en granadas, armas y tanquetas. Te atacan mientras no respetan la ley. La revolución termina cuando se derroca al rey y el pueblo se rebeló. Nadie callará esta voz, están atentando tanto al terror que ya no existe el miedo. Años atrás, así lo hicieron igualmente. Venceremos uniéndonos por